Capítulo 3. Obsesión. Penetramos en el aposento más espacioso de la casa, donde una señora de aspecto juvenil reposaba abatida. Joven de 25 años aproximadamente, mostraba en el semblante torturado armoniosa belleza. El rostro, delicado, parecía haber salido de una tela preciosa. Sin embargo, con la suavidad de las líneas fisionómicas contrastaba la inquietud y el pavor de los ojos oscuros y el abandono de los cabellos desaliñados. A su lado descansaba otra mujer, sin el vehículo físico, o sea, una persona desencarnada. Recostada en una almohada de grandes dimensiones, daba la impresión de proteger a la señora indiscutiblemente enferma. No obstante, la vaguedad de la mirada, el halo oscuro de que se rodeaba, no nos dejaban dudas en cuanto a su posición de desequilibrio interno. Mantenía la diestra sobre la médula estirada de la señora vencida y enferma, como si quisiese controlarle las impresiones nerviosas. Unos hilos grisáceos que fluían de la cabeza como tentáculos de un pulpo le envolvían el centro coronario, obstruyéndole los núcleos de fuerza. Indiferentes ambas a nuestra presencia, nos fue posible observarlas atentamente, identificándoles la situación de verdugo y víctima. Arrancándonos de la indagación silenciosa en que nos manteníamos, Clarencio explicó: la joven señora es Zulmira, la segunda orientadora de este hogar, y la hermana desencarnada que actualmente la vampiriza es Odila, la primera esposa de Amaro y madre de Evelina, dolorosamente transfigurada por los celos que se acogió. Empeñada en combatir a aquella que considera enemiga, se imanta a ella a través del vehículo periespiritual en la región cerebral, dominando la complicada red de estímulos nerviosos e influenciando los centros metabólicos, con lo que le altera profundamente el paisaje orgánico. En esta escena lo que nos están mostrando es la situación entre Zulmira y Odivia. Zulmira, la mujer de Amaro, está enferma, se siente muy mal, está en la cama, está depresiva, está en un estado, como decíamos en el capítulo anterior, después de la muerte del hijastro, que muere ahogado, Julio, ella queda en este estado de depresión. Ahora, ¿qué es lo que vemos al lado? Que al lado de ella está Odivia, que es la esposa de Amaro y la madre de Julio. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? Estamos viendo cómo Odivia hace lo que se llama el vampirismo. Ella no le permite a Zulmira pensar con claridad, le confunde los pensamientos, maneja sus pensamientos para que ella quede atrapada en sus emociones, en su culpa, en sus remordimientos, en su depresión, en su tristeza, en su angustia. Esto es lo que decíamos en los capítulos anteriores. Cuando nosotros estamos en estas fajas vibratorias, cuando estamos teniendo este tipo de patrón vibratorio, dejamos que otras entidades, otros espíritus que están en esa misma vibración que nosotros, ejerzan sobre nosotros las fuerzas para que nosotros lo tengamos mucho más fuerte y que se nos haga mucho más difícil salir de esa situación. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes en no permitirnos caer en eso. Que las situaciones que vivimos, las vivimos, pero tenemos que aprender a llevarlas adelante. Vamos a tener esas emociones bajas, claro que sí, pero tenemos que aprender y entender cómo todo tiene su razón de ser y no dejarnos atrapar y controlar por las emociones, para que no dejemos tampoco que estas entidades que están en nuestros entornos se aprovechen de esto y nos mantengan en vibraciones más bajas aún. Fíjense que obviamente en este caso estamos hablando de una situación mucho más compleja que vamos a seguir escuchando como sigue.
qué no hay reacción por parte de la perseguida?, inquirí perplejo, pregunta André Luis. Porque Zulmira, nuestra amiga encarnada, cayó en el mismo patrón vibratorio, aclaró el instructor. Ella también acaparó egoístamente al marido. Amaro siempre fue un padre afectuoso. El matrimonio anterior le dejó una pareja de hijos, pero el pequeño Julio, hermoso niño de 8 años, perdió la vida en el mar. La segunda mujer nunca soportó, sin pena, el cariño del padre para con los huérfanos de madre. Se rebelaba, lloriqueaba y se dolía constantemente ante las menores manifestaciones de ternura paternal, entrelazándose por eso mismo con las desvariadas energías de la irresignada compañera de Amaro arrebatada por la muerte. En sus preocupaciones enfermizas, Zulmira llegó a desear la muerte de una de las criaturas. Pretendía poseer el corazón del hombre amado con tal exclusividad. Y como las atenciones de Amaro se concentraban particularmente sobre el niño, muchas veces emitió silenciosamente el deseo de verlo ahogarse en la playa en que se bañaban. Cierta mañana, custodiando a los hijastros, separó a Evelina del hermano, permitiendo al pequeño más amplia incursión en las aguas. El blanco fue alcanzado. Una ola rápida sorprendió al pequeño bañista arrojándolo al fondo. Incapaz de reequilibrarse, Julio volvió cadáver a la superficie. El sufrimiento familiar fue enorme. El ferroviario se sintió psíquicamente distanciado de la segunda esposa, catalogándola como descuidada y cruel con los hijos. Zulmira, a su vez, entristecida por el suceso y guardando consigo la responsabilidad indirecta por el desastre acaecido, cayó obsesionada entre la influencia perniciosa de la rival, de Olivia, que la subyugaba desde el plano invisible. Clarencio hizo ligero intervalo y continuó. El sentimiento de culpa es siempre un colapso de la conciencia y a través de él fuerzas sombrías se insinúan. Clarencio hizo ligero intervalo y continuó. El sentimiento de culpa es siempre un colapso de la conciencia y a través de él fuerzas sombrías se insinúan. Zulmira, por el remordimiento destructivo, cayó en el mismo nivel emocional de Odila, y ambas luchan en un conflicto a muerte, inaccesible a los ojos humanos comunes. Es un caso en el que la medicina terrestre no consigue interferir. Callara el ministro silencio, como si registrase nuestra presencia por intuición. Odila se movió y, sujetándose a la pobre señora con más fuerza, gritó: «Nadie te liberará. Soy una infeliz madre. Haré justicia con mis propias manos». Y contemplando a la enferma con expresión terrible, añadía: «Asesina, asesina, mataste a mi hijo, morirás tú también». Aquí el cuadro es diverso. En la esfera carnal, la cápsula física es precioso aislamiento de las energías desequilibradas de nuestra mente. Sin embargo, en nuestro plano de acción, en el problema que observamos, esas fuerzas desbordan amenazadoras sobre la infortunada mujer, cuyo cuerpo puede ser comparado con una lámpara de floja recepticidad, sobre la cual sería peligroso arrojar una corriente superior a la capacidad de resistencia en la que se encuentra. La inutilización sería completa. La enferma abrió desmesuradamente los ojos. Extrema palidez le cubría el rostro. En ese momento, las palabras de la adversaria, que le resultaba invisible, pero envuelta en la onda magnética que la alcanzaba, se sentía morir. Clarencio la acarició la frente y dijo calmo: «Pobre señora». A ver,
Es difícil este libro. Qué difícil de explicar. En esta escena podemos ver cómo las personas encarnadas, las personas vivas, más allá de no darnos cuenta que nos están acompañando, no saber que están ahí, no escuchar directamente lo que nos están diciendo, sentimos la vibración. Esa es la intuición, esa otra parte que tenemos que nos permite sentir, darnos cuenta que hay algo más ahí que está pasando. Y eso es lo que está pasando acá. Zulmira siente la rabia, el enojo y los gritos. Y al percibir eso, ella puede sentir en su cuerpo lo que está pasando. Y Adivia está soltando su odio, su veneno, y cada vez la deja en un estado peor. Y así vemos cómo nos explican, vemos cómo André Luis nos explica esas cosas que nos suceden a veces que nosotros no entendemos que nos está pasando. Y acá nos lo explica con muchísima claridad. Son esas percepciones que tenemos que no sabemos de dónde vienen. Y esto que nos están explicando también, que en la Tierra, desde lo que nosotros conocemos, de las enfermedades y de los problemas, todavía no estamos capacitados para poder llevar adelante esta medicina diferente. La medicina terrestre no consigue interferir. ¿Por qué? Porque en la medicina terrestre no trabajamos estas partes. No podemos trabajar estas entidades. Eso es desde la medicina terrestre. Cuando trabajamos desde la parte espiritual, podemos tener una llegada. Ya lo vamos a ver. Y lo otro que quería aclarar también es el grado de pensamiento de Zulmira. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esos pensamientos feos, esos pensamientos perversos, pero aparecen adentro nuestro? Acá estamos hablando de algo gravísimo, ¿no? Que es desear la muerte de un niño, de un adolescente, de odiar a tal punto o sentirnos tan egocéntricos, tan narcisistas que queremos todo para nosotros, ¿no? Y querer hasta pensar en la muerte de alguien. Pero esto es mucho más común de lo que imaginamos. Esto nos pasa mucho más de lo que creemos. ¿Cuántas veces decimos, lo desearía muerto? Ay, si se muriera de una vez, ¿no? Y no deja de ser ese mismo pensamiento. ¿Cuántas veces las personas nos irritan, nos molestan con sus actitudes, con sus acciones? A veces es algo malo que están haciendo, ¿no? Y bueno, en este caso el niño no estaba haciendo nada malo, Amaro tampoco, pero para ella era malo. Y le generaba esta emoción. ¿Y quién no vivió alguna vez la sensación de decir, ay, que se muera de una vez? Ay, ¿cuándo se va a terminar esto? A veces en ese ¿cuándo se va a terminar esto? Es que queremos que se termine, ¿no? Que esa persona ya no esté más, que esta situación ya no exista más en mi vida. Y si nos sinceramos con nosotros, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida algo de eso nos pasó también. Seguimos. Clarencio le acarició la frente y dijo calmo, pobre señora. Hilario y yo, instintivamente, nos acercamos a Odila para alejarla con la presteza posible, pero el instructor generoso nos detuvo con un gesto, advirtiendo: violencia en nada ayuda. Las dos se encuentran ligadas una a la otra. Separarlas a la fuerza sería una dilaceración de consecuencias imprevisibles. La exasperación de la mujer desencarnada pesaría demasiado sobre los centros cerebrales de Zulmira y la lipotimia podría acarrear la parálisis o incluso la muerte del cuerpo. Pero entonces, exclamó Hilario contrariado, ¿cómo extinguir esa unión indebida? ¿No sería justo apartar el verdugo de la víctima?
Clarencio sonrió y ponderó. Aquí el cuadro es diverso. En la esfera carnal, la cápsula física, el cuerpo, es precioso aislante de las energías desequilibradas de nuestra mente. Sin embargo, en nuestro plano de acción, en el problema que observamos, esas fuerzas desbordan amenazadoras sobre la infortunada mujer cuyo cuerpo puede ser comparado a una lámpara de floja receptividad sobre la cual sería peligroso arrojar una corriente superior a la capacidad de resistencia en que se encuentra. La inutilización sería completa. ¿Qué podríamos hacer?, indagó Hilario, desconcertado. Necesitamos actuar en la elaboración de los pensamientos de la desafortunada hermana que tomó la iniciativa de la persuasión. Es imprescindible dar otro rumbo a su voluntad, desplazándole el centro mental y otorgándole otros intereses y diferentes aspiraciones. ¿Y no podemos empezar persuadiéndola? El ministro, sereno, asintió sin alterarse. Quizás, aunque por el momento no pudiésemos o no supiésemos, la preparación es indispensable. Nada cuesta una conversación de censura, alegó mi compañero admirado. Sí, un adoctrinamiento puro y simple sería posible. Sin embargo, no podemos olvidar que la organización cerebral de la víctima permanece excesivamente amartillada. Nuestra intervención en el campo espiritual de Odila debe ser envolvente y seguro para evitar choques y contrachoques que repercutirían desastrosamente sobre la otra. Ni dulzura perjudicial ni energía contundente. El instructor dirigió piadosa mirada a las dos mujeres y prosiguió. El problema en esta casa surge de la susceptibilidad. Es necesario buscar a alguien que ya tenga atesorado en el alma bastante amor, bastante entendimiento para hablar con el poder creador de la renovación. Reflexionó algunos instantes y expuso. Contamos entre nuestras relaciones con la hermana Clara. Solicitaremos su concurso. Modificaré a Odila con su verbo coronado de luz, inclinándola al servicio de su propia conversión. Por ahora, por nuestra parte, solamente nos es posible dispensarle algún alivio y nada más. Recomendó a Eulalia que asistiese a Evelina para la recuperación psíquica que la niña necesitaba y a continuación aplicó recursos magnéticos sobre Zulmira. Como si fuese suavemente anestesiada, la enferma pasó de la irritación a la serenidad y pareció dormir a los ojos del esposo, que llegara de puntillas acomodándole la almohada. Muy bien. Vemos cómo la espiritualidad nos ayuda, cómo la espiritualidad está ahí siempre presente. Cómo ellos hacen sobre nosotros muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor, ternura, dedicación. Cómo tienen en cuenta permanentemente lo que le va a pasar a cada uno, al que está haciendo las cosas bien, al que no puede hacer las cosas bien, el que está sufriendo de un modo, el que está sufriendo de otro, como todos acá son espíritus sufridores. No hay uno que no esté en sufrimiento. Y ellos atienden por igual a todos. No importan sus acciones, importan sus sufrimientos. Y a eso se dedican todo el tiempo. Por eso nos dicen que la medicina terrestre no alcanza en este lugar. Porque la medicina terrestre todavía no logra este entendimiento. Hay muchas formas hoy por hoy que poquito a poco, muchas formas de atender que poquito a poco estamos llegando a esas partes. Pero fíjense cómo acá no hay juzgamiento de parte de nadie, como todos son atendidos a la par y lo que se atiende son las almas para ayudar
a estas personas, tanto encarnados como desencarnados, se trabaja su espíritu, se trabajan sus dolores, se trabajan sus errores, se contiene. No se puede trabajar desde la agresión, desde la violencia. Hay que trabajar con sumo cuidado amoroso. Y eso nos están enseñando también, a cómo nosotros tenemos que ser amorosos, con nosotros y con los otros. Cómo no podemos juzgar las cosas que hacemos. Porque en todos nosotros, en algún momento de todas nuestras existencias, tuvimos este tipo de pensamientos, tuvimos este tipo de sentimientos, tuvimos este tipo de accionar. Entonces nosotros no podemos juzgar y nosotros tenemos que actuar desde el amor, desde la amorosidad, desde el entendimiento, desde el ayudar a estos seres sufridores. Y los primeros que necesitamos ser ayudados, no juzgados y amados, somos nosotros por nosotros. Porque tanto Zulmira como Odivia, si ellas pudiesen amarse lo suficiente, no estarían en estas fajas vibratorias. Si ellas no estuviesen juzgando absolutamente todo, están juzgando en el afuera lo que en realidad está pasando en su adentro, ellas no estarían viviendo lo que están viviendo. Pero como en todos los capítulos vamos viendo, todo sucede por una razón. A medida que vamos avanzando en el libro, vamos a ir entendiendo las razones por las cuales ellas actúan de esta manera. Como vimos con Julio, que vamos a ir entendiendo por qué él muere como muere, cómo él muere como él muere. Y eso nos va permitiendo entender cómo todo es perfecto en la vida y cómo todo tiene su razón de ser. Y cuando empezamos a entender eso, es cuando podemos empezar a dejar de juzgar. Cuando ya el juzgamiento no nos tapa, no nos pone esos mantos, esas capas, ¿no?, en nuestra visión de las cosas, y podemos ver que todo tiene su razón de ser. Y se nos hace mucho más fácil o menos difícil llevar adelante las difíciles situaciones de la vida. Te espero en el próximo capítulo.